Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este igual convocado por en el Murmellá de Calai. Nosotros eh, desde todo lo que hacemos estamos muy contentos de poder llevar a cabo. Hola, ¿qué tal? Sigbaleo. Este, y tenemos a dos compañeras con nosotros que nos van a estar platicando acerca de mestizaje y racismo desde la literatura. Esto pues está enmarcado en el día 15 del final, que hoy es un día también bastante importante dentro de estas conmemoraciones. Creo que el racismo es uno de los temas que ha sido como más eludido por la sociedad en general, uno de los temas de los que se habla poco. Eh, Al principio, cuando tu compañera me planteaba el ensayo final, lo hacía también dentro del marco de que fue un 26 de julio cuando sucedió el primer acto de guerra de lo que sería después conocido por los criollos como la Guerra de Catas y que muchos de nosotros ahora recordamos como la Guerra Social Maya, que tuvo un fundamento racista de parte de la ejecución de los criollos de Manuel Antonio Ay, un día como hoy, pero de 1847, y que ha pasado a la historia como, como la represalia en contra de una conspiración para exterminar a los blancos, cuando eso estuvo muy lejos de ser así. Y dentro de todas estas ideas, todos estos conceptos que nosotros tenemos acerca de los mayas del pasado, la literatura ha jugado un papel muy importante para consolidar todas esas ideas. Y bueno, para conversar un poco acerca de cómo se entrecruzan todas estas historias, todos estos discursos, todas estas ideas que hemos construido a lo largo del tiempo de estar habitando aquí sobre el mestizaje, sobre el racismo y sobre la misma producción literaria, pues les comento que nos acompaña Cristel Pechoste, este, estudiante de literatura comparada, y también nos acompaña nuestra compañera Charo Nieto, una comunicadora a la que muchos admiramos. Entonces les cedo a ellas la palabra para que se presenten. En adelante, Charo, gracias por acompañarnos en esta conversada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Maloquín. Y bueno, me presento. Antes que todo, pues agradecer a Coyoc, al querido compañero Coyoc, y a Maya, a la iniciativa de Maya Winal y también a Maya Kajlay por tomarme en cuenta, invitarme a este interesante conversatorio. Buenos días a todos, a todas. Y bueno, yo soy Rosario Nieto, antropóloga de formación, pero ya me rehabilité. Docente, soy docente por vocación, también me dedico a la comunicación y desde hace 10 años aproximadamente también recorro los caminos del feminismo y también estoy haciéndome muchas preguntas en ese sentido. Y desde hace 5 años soy parte del equipo de defensoras y promotoras de los derechos de las mujeres mayas, Red de Mujeres Mayas de Yucatán, PEPENO. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Rosario, gracias, Coyoc, gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Cristel Pechoste, estudié literatura latinoamericana en Mérida, en la UADY, y desde hace un tiempo estoy finalizando una maestría en literatura comparada, donde actualmente estoy trabajando en un análisis sobre la representación de los mestizos y la problemática en torno al mestizaje en 3 novelas de un escritor yucateco, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Joaquín Bestat Vázquez. Bueno, para los que no lo conocen, hoy estaremos hablando un poco sobre él y su obra. Antes de profundizar y comenzar con todo eso, me gustaría, pues, primero que nada, reconocer la ayuda y todo lo que el maestro Coyoga ha compartido conmigo a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y claro, reconocer la labor y el trabajo de divulgación de historia maya que realiza junto con otros grandes compañeros, Eser, Mike, Alejandro,
Carlos, a través de esta red social y en esta página llamada, pues, Maya Cajlay. Bueno, en una de esas pláticas con Coyoc, ¿no? Surgió la idea de hablar sobre este trabajo como parte del Mayahuinal, porque pensamos que hablar sobre mestizaje es una forma de entender el racismo y la desigualdad que impera, pues, en nuestra sociedad actual, ¿no? Y que creemos justo y necesario combatir. Bueno, yo analizo, trabajo la representación de los mestizos y las problemáticas en torno al concepto de mestizaje en 3 obras de Joaquín Bestat Vázquez, ¿no? Él fue un yucateco nacido en Mérida, descendiente de una familia española, quien creció, pero creció y vivió muchos años en varios pueblos de la península, ¿no? Después de un tiempo, él se aleja de la península, se muda a la capital y a otras partes del país, donde comienza a escribir sobre su región, ¿no? Sobre nuestra región, sobre Yucatán. Cuando Bestar regresa a Mérida, centra su escritura en temas del pasado, ¿no? Se dispone a hablar de la historia, sobre la historia de la península, a través de sus obras narrativas en formato de cuento y novelas, ¿no? Un tema importante en las historias de Bestart es pues, la mal llamada, ¿no? Guerra de castas, ¿no? Y las 3 historias que analizo, bueno, que analicé, se sitúan en este tiempo. Por lo que en sus historias percibimos tanto pues, la permanencia, ¿no? de y la fuerza de las estructuras coloniales y el nacimiento de proyectos nacionalistas, ¿no? Bueno, Bestar narra historias donde predominan figuras indígenas, mayas, ¿no? Blancas o criollas. Él las presenta como tzules, ¿no? Figuras también negras y mestizas. Bueno, y las figuras mestizas. Estas últimas principalmente son muy diversas, ¿no? La representación de los mestizos. Pero también en las novelas el tema principal pues es el mestizaje, ¿no? Y bueno, en ellas podemos ver varias formas de retratar a los mestizos. Hay una diversidad impresionante, ¿no? Que desde mi lectura pues nos remiten a grandes 4 reflexiones, sí, a 4 grandes reflexiones en torno al mestizaje que actualmente son muy importantes, tanto por su valor como por lo que denuncia, ¿no? Y esas son pues el mestizaje como una ideología racial que sigue vigente tristemente actualmente. El mestizaje, esta es una idea de mestizaje como una mezcla biológica, ¿no? El mestizo como producto de 2 razas, lo blanco y lo indígena, que es pues una idea racialista y que sustenta pensamientos, concepciones racistas, ¿no? Y repite la creencia, pues, en las razas como cuestión biológica que es actualmente insostenible, ¿no? También percibo una concepción de mestizaje como ideología nacional, ¿no? Que se relaciona con la anterior, pero que nace pues, con la independencia de México y con estos proyectos nacionalistas, ¿no? Que surgen en este periodo, ¿no? Que se dirige a promover y establecer una sociedad homogénea, nacional, mexicana, la mestiza, orientada por el eurocentrismo, que se dirige a lo blanco y se aleja de lo indígena, ¿no? Este mestizaje es visto como un proceso de blanqueamiento, que no deja de ser colonial y racista porque se fundamenta en la supremacía de lo blanco y lo europeo, ¿no? Bueno, pero bueno, también se observan en las novelas una concepción de mestizaje que habla de un fenómeno regional y se presenta también, especialmente en la última novela, que fue publicada en el 2010, un rechazo al mestizaje que se desarrolla junto a una propuesta de reindianización, ¿no? Una mayanización dentro de las obras, ¿no? A mí me parece que esto es fundamental, pues los mestizos en las obras no solo reflejan la mezcla racial, o sea, la mezcla indígena y maya, ¿no? O solamente los mayas que son obligados o deciden vivir como blancos a causa del mestizaje, ¿no? La ideología nacional, sino también, y muy importante, representan a los blancos que no pueden contra la influencia maya, ¿no? Pues adoptan la lengua, las tradiciones y los conocimientos de los mayas como una especie de utopía o tal vez de reflejo histórico, ¿no?
bueno, sin embargo, también hay figuras que rechazan el mestizaje y que, hablando desde lo maya o desde lo criollo específicamente, pues funcionan como puentes en la relación, esta interacción, ¿no?, cultural. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, yo podría también aquí resumir un poco, ¿no?, lo que dije. Los mestizos, pues en las obras de Bestart son construcciones paradójicas, complejas, en constante transformación, que nos permiten comprender el mestizaje como término narrativo, discurso legitimador, performativo, con grandes repercusiones sociales, que puede ser deconstruido y desplazado, ¿no? Por eso es posible observar en las obras tanto una presencia de una idea de antimestizaje como una propuesta de reindianización. No es esto, con pocas palabras, lo que he estado trabajando. Pues muchas gracias, Cristel. Yo creo que cuando hablamos de los mestizos, creo que, yo no sé, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan. Primero, si existe una connotación diferente del mestizo aquí en Yucatán al del mestizo en el resto de México. O sea, yo a veces pienso que cuando nos referimos a los mestizos en el resto de México, pues es esta persona que ha abandonado todos esos rasgos indígenas por un afán de blanqueamiento. Y cuando hablamos de los mestizos aquí en Yucatán, yo a veces tengo la impresión de que pues es otra cosa diferente. No sé qué opinan ustedes. Rosario. Pues, o sea, me parece que sí, que aquí en Yucatán tiene como otro tipo de acepción y sería, bueno, interesante saber si ya sea tú, Coyoc o Cris, tienen idea cuándo se empieza a equiparar el concepto de mestizo con una persona maya, porque en comparación con otros lugares del país, aquí se le llama o se nombra como mestizo a personas que son, o sea, que son mayas, ¿no? O al menos desde la ciudad, desde Jo, así se nombra, no sé si es en el resto del estado. También yo ya llevo viviendo aquí en Yucatán desde hace 20 años y es una de esas cosas con las que me encontré al recién llegar aquí. Bueno, yo soy campechana de origen, tampoco soy de muy lejos, ¿no? También soy peninsular, pero y allá también, específicamente yo crecí en Ciudad del Carmen, que tiene como otras características muy, muy específicas, pero sí sería interesante saber por qué se les nombra mestizas o mestizos a las personas mayas aquí. Rosario, ahí en Campeche también se les llama mestizos en esa zona, en el Carmen, en Campeche ciudad. También tienen esta identificación con alguien que es maya blanca y se viste de cierta manera, como aquí en Mérida, o es un poco diferente. Bueno, en el caso de Ciudad del Carmen, porque hay como tanta población de tantos lugares, como que es un poquito diferente. O sea, llega gente de todas partes de la República a trabajar, entonces los códigos culturales de cada quien varían muchísimo. Sin embargo, para las personas que son o sea, campechanas o carmelitas, no quiero causar conflictos de identidad y que luego hay piques, ya saben que un carmelita no es un campechano y viceversa. Para que estén contentos y contentos les carmelos. Ahí yo creo que sí, como que peninsularmente creo que sí se identifica esto, ¿no? Del mestizo como él o la indígena maya. En el resto del país sí es diferente. Bueno, hay un artículo, un trabajo muy, muy, pues siento que muy bueno, de un historiador llamado Par que habla sobre la performatividad de, pues, él trabaja como en el concepto de mestizaje, los mestizos y la representación también a través de la performatividad, ¿no? Del teatro, de las fiestas, de la vaquería y todo eso, ¿no? Y él comentaba que, bueno, desde una perspectiva histórica también, ¿no?
el mestizaje, bueno, los mestizos más bien, y yo creo que yo concuerdo con eso, porque creo que como hay una pequeña diferencia entre el mestizaje, ¿no? Como concepto, problemática, y los mestizos, ¿no? Todas estas, pues estas ideas o figuras o imaginarios que surgen a partir de estas concepciones de mestizaje, ¿no? Y él dice que los mestizos, pues en Yucatán están, pues han sido muy influenciados, ¿no? Por la imagen de Gonzalo Guerrero, ¿no? Ese es del español que se volvió maya, ¿no? O sea, diferente un poco con esta historia, ¿no? Que presentaba Navarrete, un poco de lo contrario, ¿no? Del mestizaje en cuanto a Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces, pues, Gonzalo Guerrero es un personaje, ¿no? De la península que, bueno, él como español se integra a la comunidad, al pueblo maya y lucha en contra de los españoles, ¿no? Y muere en combate, ¿no? De hecho, entonces como que esta idea de Gonzalo Guerrero ha influido mucho, pero también, o sea, y eso lo comprueban también los textos históricos, no sé, Ocoyoc nos puede decir más al respecto, ¿no? Que pues la dominancia de la población maya, pues siempre estuvo, o siempre fue, bueno, incluso hasta el final de la colonia todavía era muy fuerte, ¿no? O sea, pues la población era mayormente maya, ¿no? Entonces había una influencia como un poder hegemónico muy fuerte, ¿no? De lo maya. Entonces habían estas que se comienzan a hacer ya, bueno, se presentan las fiestas, ¿no? Que él pueda estudiar las fiestas a partir pues los textos que le remiten al final de la colonia, donde él puede observar en estos relatos sobre las vaquerías, ¿no? Que surgen pues en las rancherías y en los pueblos, cómo en estas fiestas eran los criollos los que se vestían, o sea, intentaban parecer mayas, ¿no? Entonces esta vestimenta, eh, ellos se visten pues de mayas, pero pues de una forma más que resalte más su jerarquía, ¿no? Entonces, era una forma de aceptar como o de valorizar esta presencia maya en la región, ¿no? Que después del levantamiento social maya cambia, ¿no? O sea, él dice después de esta imagen horrible que se les da o sea, en la forma en cómo se presentan los los mayas, a través de la narración de la prensa sobre la mal llamada guerra de castas, ¿no? O sea, esta idea también se separa y se polariza la sociedad, ¿no? O sea, lo criollo y es el rival, o sea, lo maya es el antagónico por excelencia de lo criollo, ¿no? Entonces hay como pues un apagamiento de esta forma de festividad que ocurría antes del levantamiento y que después, a partir de la revolución, estas vaquerías comienzan a tener otro significado, ¿no? O sea, ya no son como más para reconocer y reafirmar lo indígena, sino era como lo maya en este caso, ¿no? Sino era más fiestas políticas, ¿no? O sea, la sociedad criolla, ¿no? La privilegiada se viste de indígena con este traje mestizo, ¿no? Y mestizo, porque es un traje en maya, entonces se viste para, pues para ganar simpatía, aprobación de la población y se viste temporalmente, ¿no? O sea, esto me parece como que también se presenta en las novelas, ¿no? Porque eh, a mí me llamó mucho la atención esta representación del mestizaje como un disfraz, ¿no? Eso es un disfraz que en el caso el mestizo es el maya disfrazado, ¿no? Es el maya disfrazado de blanco permanentemente, ¿no? Por esta fuerte dominación colonial, este eurocentrismo y este proceso de blanqueamiento que se vive a partir de la creación, pues, ¿no? Del Estado Nacional. Pero también es un disfraz que usan las élites, o sea, la sociedad criolla privilegiada, temporalmente, ¿no? O sea, haciendo en estas fiestas, en estas vaquerías, en estas fiestas donde lo político, la relación, la simpatía con la gente es importante, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante eh, porque es como denunciar esto también, yo lo menciono en el trabajo un poco así como
como un disfraz convencionalista, ¿no? O sea, me he visto en este momento, pero todo el tiempo estoy rechazando, o me he visto, por ejemplo, se visten en las vaquerías, en el carnaval, ¿no? En la noche regional y que los ternos y todo eso, y los políticos yucatecos con sus ternos y todo, ¿no? O sea, se viste, pero todo el tiempo están rechazando lo blanco, o sea, no promueven la lengua, rechazan su origen maya, rechazan el conocimiento, rechazan los derechos del pueblo. Entonces a mí eso me parece pues interesante en el caso de Yucatán, ¿no? Entonces, pero bueno, para resaltar, o sea, yo quería mencionar eso, para resaltar que aunque sí se usa como un disfraz, o sea, como una forma de, pues, de apropiación, ¿no? Que conviene en cierto momento, pues también demuestra una fuerte influencia de lo maya en la región, ¿no? O sea, esta presencia, este pueblo maya que vive y que pues que está allá, que está de pie y todo esto. No sé qué opinan ustedes. Hola, ¿qué, ¿está todo bien por allá? No te estoy escuchando. Compañeros, no los estoy escuchando.
Bueno, pues una disculpa, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, vamos a retomar la plática. Y yo le quería preguntar, a Cristel, una de nuestras preguntas era saber qué tanto la literatura puede, pues, consolida o transmite estas ideas de racismo o de, sí, de mestizaje. Bueno, en la medida en que creo que hay como una creencia muy extendida entre ciertos sectores mexicanos de que los mexicanos no leen, ¿no? Entonces, en este entendido en que los mexicanos no leen, ¿cómo entonces la literatura es capaz de transmitir, o bueno, la producción literaria en cuentos, en novelas, eh, es capaz de transmitir pues todas estas ideas de lo mestizo, del indígena, y que a su vez cómo nos puede servir para pensar el racismo? Ok, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo digo que bueno, pienso que la literatura como medio, pues ayuda a divulgar las ideas, las ideologías, los estereotipos raciales, ¿no? Y racistas, sobre todo. Federico Navarrete menciona en su libro de Racismo, México Racista, cómo las leyendas, las historias, ¿no? Que se vuelven mitos desde mi punto de vista, ayudan a fomentar pues esta idea de mestizaje, ¿no? Y la identidad mestiza, que no es más que otra forma de blanqueamiento, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta, ¿no? La forma en cómo él parte de esta leyenda del mestizaje, ¿no? Con la historia esta de Cortés y la Malinche y cómo somos, bueno, cómo se empieza a tomar la historia, ¿no? La leyenda de la raza mexicana como el producto de ese padre europeo y esa madre indígena y estas imágenes fuertemente violentas, ¿no? Se reproducen pues en obras canónicas de la literatura mexicana, ¿no? O sea, la obra de Octavio Paz y El laberinto de la soledad, que retoma esas ideas, o sea, no solo violentas, coloniales, sino que eh, las hiperboliza de cierta forma, ¿no? Hacia pues toda una perspectiva más misógina y horrible sobre los mexicanos, ¿no? Y también pues esta obra de uno de los grandes, considerado un gran pensador, ¿no? De lo mexicano, que es José Vasconcelos y su raza cósmica, perdón. Entonces, todas estas ideas, ¿no? Estas concepciones de que de nosotros tenemos que guiarnos por estas ideas de positivistas y racionalistas y occidentales, ¿no? Y que debemos a través del progreso y el desarrollo llegar a ser cada vez más como ellos, ¿no? Como los blancos, entonces, todo esto también se repite, por ejemplo, en las novelas nacionalistas, ¿no? Esas novelas que ya Doris Sommer, por ejemplo, en sus ficciones fundacionales, habla un poco de cómo esta idea del mestizaje está divulgado en la literatura, o sea, ayudan a construir pues todas estas ideas nacionalistas, ¿no? Y a través de las ficciones, ¿no? Estas historias de amor entre el blanco y el indígena que se enamoran, o el blanco y el negro, porque ella hace un análisis pues, de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, pues, estos estereotipos se repiten en pues, las novelas costumbristas, en las novelas indigenistas, donde pues, el indígena es ¿no? Está visto como el otro de forma exótica un poco, ¿no? Pero también como deseando o promoviéndolo como ese indígena que pacificado, ¿no? O contraponiéndolo con esta idea del indígena como el salvaje y el violento, ¿no? Entonces, como estas ideas fomentan este nacionalismo, pues es muy fuerte en la literatura, ¿no? Y en las novelas, ¿no? Es tanto nacionales como regionales, ¿no? No solo de México, de varias partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, yo creo que eso por una parte se puede ver pues en las historias, ¿no? Pero yo creo que la literatura también presenta otras alternativas y nos permite pensar
pues en los procesos y en las transformaciones de los discursos e ideologías, ¿no? Que a la vez nos permiten pues comprender la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho la literatura pues a enfrentar pues mi conflicto lingüístico e identitario, ¿no? Porque me costó mucho aceptarme como maya, no porque me avergüence, nunca lo he hecho, ¿no? De mis rasgos o mis apellidos o mi pueblo, eso nunca. Sino que me sentía, que yo no me sentía maya por no haber crecido con la lengua, ¿no? Por no haber permanecido en el pueblo. Claro que estos otros casos que yo mencioné, eso sucede mucho, que hay gente que se avergüenza, que hay gente que no le gusta, que no puede identificarse con maya por esta aversión que siente con todo esto, que es producto también de esta aversión, o sea, de este pensamiento colonial, que continúa todavía y está vigente no solo en la literatura, sino en la, pues como comentaban hace poco, ¿no? En la comedia de México, en las telenovelas, o sea, en todos lados, ¿no? En las canciones, tristemente es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo en este proceso, pues, de reafirmar mi identidad, ¿no? Como maya, pues, yo lo rechazaba, ¿no? Todo esto, pues, porque ignoraba que todo esto se debió, pues, no a ese proceso colonial y nacionalista, ¿no? Este proyecto nacionalista con sus políticas indigenistas, ¿no? Que fomentaron el uso, el empleo único de la lengua española, ¿no? Y se prohibió hablar la maya y se negó por ejemplo, a mi generación, o sea, que no crecíamos, que nuestros abuelos hablaban, pero nuestros padres ya no, y ellos no nos pudieron crecer con eso. Entonces, la literatura me ha ayudado como a entender estos procesos, ¿no? Y pues a cuestionarme también, a cuestionarme sobre el estado de las cosas, porque yo puedo leer un texto y decir, bueno, aquí el problema es el mestizaje, pero ¿por qué es el problema? ¿Y por qué hay estos como entrecruzamientos? ¿Por qué hay varias concepciones? ¿Por qué? O sea, ¿no? Y eso siento que se puede relacionar mucho, ¿no? Eso es el racismo que vivimos hoy con la forma en cómo se representan las identidades en la literatura. No sé qué opinan. Bueno, pues ya regresó Charo con nosotros. Tuvimos un pequeño colapso todos a la vez. Pero bueno, ya está aquí también nuestra compañera. Y estábamos hablando acerca de cómo la literatura puede transmitir todas estas ideas del mestizo, del racismo. Y yo le comentaba a Cristel, pues cómo se puede ver o cómo nosotros podemos pensar la función de la literatura, pues en un contexto en donde en ciertos sectores se piensa que la gente no lee, ¿no? Sí, y bueno, también desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, quienes en otros círculos, ¿no? En círculos mestizos, ¿no? De mestizos mexicanos alejados o también ya con un proceso de blanqueamiento bastante avanzado, yo creo que, o avanzado, como es mi caso, ¿no? Por ejemplo, en la genealogía de mi familia, de mi parte materna, que somos peninsulares, entre yucatecos y campechanos. La lengua maya queda con las tatarabuelas, los tatarabuelos, y en otros con los bisabuelos y las bisabuelas. Y no continúa. Y yo soy tataranieta y bisnieta, y ya el proceso de blanqueamiento está bastante avanzado, también pasando por procesos de migración campo-ciudad, ¿no? Mis orígenes están entre Bécal, Sitbalché, y en la región de Camino Real, y también de los chenes de Campeche, en Sitbalché específicamente. Y esos territorios ya quedan lejanos, ¿no? Todo se concentra en las grandes ciudades, en las capitales, ¿no? Campeche, el puerto de Campeche, Mérida, Yucatán, y la lengua ya nos queda lejos. A mí, por ejemplo, la lengua maya ya me queda lejana. Y también ha supuesto un proceso consciente de querer volver, ¿no? Digamos,
no hacia atrás de manera negativa, pero volver un poco a la historia de la familia y reconsiderar muchas cosas como aprender la lengua maya, ¿no? O, por ejemplo, el simple hecho de usar un hipil o un rebozo, por ejemplo, que en hasta ciertos momentos familiares, eso puede ser como una provocación en ciertos sentidos, y es un proceso que además duele desde la subjetividad, porque tienes que conocer la historia de tu familia, y muchas de esas historias son dolorosas. Y bueno, además, como ya estás lejos, ¿no? Estás lejos de esa historia familiar que te conecta con el origen maya, no es difícil encontrar como literatura que te ayude, la tienes que buscar, o sea, tienes que hacer el esfuerzo por encontrarla. Porque además, en la historia familiar, la narrativa es haber superado, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, haber superado las dificultades, ¿no? A través de la migración, en pos también de un blanqueamiento, ¿no? Entonces es también romper con esa mitología familiar donde además todo se piensa de manera lineal y se aplica esa terrible frase de avanzar, ¿no? Que muchos le dirán, ¿no? Avanzar la raza, que es todavía peor, ¿no? Pero en nombre del desarrollo y del progreso de las mismas familias, digamos lo económico y de la supervivencia, que además es una realidad, y no es que simplemente seamos malas personas o que los abuelos fueron malas personas, o que no, el racismo y esta idea, esta noción colonial del progreso y el desarrollo es siempre hacia lo blanco. Entonces es natural que haya sucedido así. Por eso también es importante reconocer que todo eso que se está haciendo tenga los nombres que tengan. En realidad, el nombre que es de resistencia. Lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo es resistir, ¿no? Cuando miramos también la historia de nuestra familia y tomamos la decisión, bueno, yo voy a aprender maya, bueno, voy a comprarme un hipil, porque quiero que sea parte de mi repertorio cultural, no solamente el hablar español, y además aspirar a aprender el inglés para ser exitoso en el mundo, ¿no? Sino que es necesario ir a esta otra parte de nuestra historia que fue borrada paulatinamente de nuestras vidas. Y este mito también del mestizaje como lo mejor de los dos mundos, el mundo indígena y el mundo blanco, esa mitología también se encarna en nosotros o en nosotras las personas mestizas, donde se ve como una idealización, ¿no? Yo soy mestizo, soy indígena y soy blanco por la mitad. En realidad no es así, en realidad es el triunfo de la supremacía blanca sobre nuestra vida y nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, y qué bueno que estamos aquí revisando también literatura que nos pueda ayudar a encontrar caminos a recuperar esas otras partes de nuestras identidades que son igual de importantes, ¿no? Y no sé si me fui mucho por la tangente, hay que me digan. No, todo bastante bien. Hay ya tenemos varios comentarios, les voy a leer de algunos. Un saludo a todos a todas las que nos están escuchando. Nos comenta Viridiana Beitia Farías: todos esos elementos se han convertido en valor para el turismo más que como cultura. María Elisa Chavarrea nos dice que quizá la vestimenta tenga que ver. Pregunta a María Elisa Chavarrea. Pienso mestiza y me remite al hipil, aunque yo soy maya, pero no mestiza. Indígena en Yucatán no es sinónimo de mestiza. Y nos comenta Andrea Montenegro: tendrá mucho que ver en quiénes son los que escriben la historia, hombres blancos. Y nos vuelve a comentar María Elisa Chavarrea: los indígenas como sinónimo de pobreza. Y Cintia López Val nos comenta: también podría pensarse la relación de la noción de literatura como manera de reconocimiento académico y la tradición de lengua oral en la cultura maya. Y bueno, yo creo que aquí nos han comentado un poco hacia la segunda pregunta con la que queremos
seguir conversando, que es ¿cuál es el papel de las mujeres en este discurso de lo mestizo y de estos supuestos dos mundos que encuentran un equilibrio en el mestizo? No sé si nos quisieran comentar. Bueno, ¿me escuchan? Siempre tengo un poco de miedo. Sí. Bueno. Bueno, algo que estuve pensando también, ¿no? A partir del trabajo y de todas estas lecturas, ¿no? Yo creo que el mestizaje, pues, es una conquista patriarcal, ¿no? Es la idea del hombre blanco conquistando territorio, pero también el cuerpo de la mujer como territorio. Entonces, es una idea fuertemente violenta, ¿no? Es la idea del hombre blanco colonizador, o sea, el mestizaje representa eso, ¿no? Que violenta a la mujer indígena o a la mujer negra, ¿no? Y es súper fuerte que, por eso yo rechazo también, yo estoy en contra de este concepto mestizaje, ¿no? Porque no solo es un concepto sumamente colonial, ¿no? Que nació pues de las estructuras y ese pensamiento y de la organización jerarquizada de la sociedad colonial, sino también que es un concepto patriarcal, bueno, al menos en el contexto, ¿no? De México, y con esta leyenda, este mestizaje que ya mencionaba Navarrete, y que se repite y se retoma en las obras literarias nacionalistas, ¿no? Y indigenistas, y estas historias que no dejan de ser coloniales, ¿no? Como esta... son imágenes fuertes, ¿no? Que normalizan incluso la violencia sobre las mujeres. O sea, estas imágenes también están presentes en las obras de Bestar, por ejemplo. O sea, a mí me provocó mucho, pues, malestar, ¿no? Cuando o sea, no se puede dejar de representar al mestizaje de esa forma, pero, por ejemplo, él en la primera novela, ¿no? El mestizaje se narra como la violación, ¿no? Como la violación de la sirvienta maya por su señor, por el señor blanco, ¿no? En la segunda novela se narra la violación de la mujer blanca por un maya, ¿sabes? O sea, esa relación de mestizaje y violencia contra la mujer está muy presente y es denunciada, siento, en las novelas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si Charo quiere compartir algo con nosotros. Aquí, bueno, la verdad es que yo creo que pues las mujeres son fundamentales porque además se ha superado, o sea, se está tratando como que de tumbar el hecho de que en las artes y en la literatura las mujeres han estado o hemos estado silenciadas durante tanto tiempo, pero eso ha ido, o sea, las mujeres mismas han ido tumbándolo poco a poco en la historia, ¿no? Siempre se ha tratado como de, esas historias no se cuentan, esas historias como que están allí o en el cajón o invisibilizadas, pero poco a poco las mismas mujeres desde las artes, desde la literatura o de otras expresiones han querido, bueno, han tumbado todo eso, aunque todavía hay muchísimo camino para andar. Nos están preguntando, bueno, ligo tu pregunta o lo que reflexionas, Cris, con unas preguntas que están haciendo acá en el chat del live. ¿Dónde está esa literatura y a quiénes podemos leer? También eso es parte del proceso, buscar para encontrar, pero tiene que ser una búsqueda a propósito, tratando de, porque así como que, sí, por el aire y así como las partículas del viento, muy probablemente no las vayamos a encontrar. Es un camino que se elige para ir en esa búsqueda. Y bueno, desde las ciencias sociales, no sé si hay algunas mujeres mayas, sé que las mujeres afro sí lo están haciendo, también desde la academia, las mujeres mayas no tengo mucho conocimiento porque una vez que salí de la facultad salí corriendo y no miré atrás. Sin embargo, he estado muy en contacto con la literatura, con la poesía que hacen las mujeres mayas, pues contemporáneas, ¿no?
y me viene a la mente el trabajo de las compañeras, discúlpeme si no estoy correcta porque me puede fallar la memoria y el libro no lo tengo aquí conmigo, de la colectiva Xcusamov, de las poetas mayas que de hecho han editado también obras donde hablan, o sea, quizás no he encontrado literatura donde se hable directamente de las experiencias sobre el racismo y la discriminación, pero tan solo leer la poesía donde está plasmada la vida, la subjetividad y la forma de ver el mundo de las mujeres mayas es en sí ya una resistencia y es en sí un confrontar esta otra realidad con la que nos estamos topando, ¿no? A veces las cosas no te llegan, no son necesariamente con el ABC y a lo mejor no vamos a encontrar la palabra racismo, pero sí vamos a encontrar imágenes, sí vamos a encontrar subjetividad, sí vamos a encontrar otras visiones de ver el mundo que automáticamente van a hacer contraste con la otra realidad, con la realidad más blanca o con la realidad más blanqueada. Aquí en el chat nos acompaña la compañera María Elisa Chavarrea y bueno, ella también forma parte de este colectivo, de esta colectiva y a lo mejor ella también nos puede ir haciendo recomendaciones literarias y yo creo que Coyoc y Cristel sí también tendrán en su repertorio buena literatura para recomendar en este sentido. Sí, gracias, compañeras. Creo que esa sería una buena forma de cerrar en esta posteriormente la conversada, ir pues recomendando a lo que nosotros hemos leído sobre la cuestión, ¿no? Voy a seguir leyendo algunos otros comentarios que nos llegan. Pregunta Sujaila Basbás. ¿Sería posible que nos recomendaran autoras mayas peninsulares vivas que hayan escrito literatura en la que se refleje y cuestione el racismo actual en la vida cotidiana de la península? Pregunta. Juan Jesús Carrillo Balam nos comenta: comprendo ese proceso de blanqueamiento desfavorable para aquellas familias que se vieron sometidas a ello, inducido por el rechazo o marginación ante una sociedad bien. Sujarini Carrillo Farfán nos comenta: estaría excelente unas recomendaciones literarias al respecto, por favor. Y Diana Cantarrey pregunta: ¿el concepto de casta divina aún tiene un peso en la sociedad yucateca? No sé si quieran comentar las preguntas, responder alguno de los comentarios. Adelante. Claro, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por tu comentario, Rosario, a mí me encantó. Yo creo que también, ¿no? Es un poco en esta búsqueda de, pues, lecturas contracoloniales, ¿no? Contranarrativas, ¿no? Entonces, yo he estado como, pues, conociendo y conversando con otras personas y a mí me llegó mucho un mensaje de una amiga muy querida, que conocí en Brasil. Clarice está haciendo eso, te mando un saludo. Ella decía, no podemos contribuir, ¿no? Para derrocar, ¿no? O para cambiar esta perspectiva patriarcalista también, ¿no? Que es colonialista, ¿no? También, o sea, lo patriarcal es colonial, eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, si no leemos, si no comenzamos a leer a las mujeres, ¿no? Y ella, a mí me encanta, ¿no? Porque ella dice, yo solo leo mujeres y en mi biblioteca solo hay mujeres, ¿no? Entonces, ese posicionamiento siento que sí, es una forma, pues, de activismo también, ¿no? O sea, aunque sea en el hogar y con uno mismo, pero pues se están buscando estas otras formas de conocer el mundo, ¿no? A través de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que pues en Yucatán tenemos escritoras, bueno, en la península, ¿no? Porque no solo Yucatán no es el estado, ¿no? O sea, a mí me vienen a la cabeza, mañana se va a llevar a cabo, creo que también me llevó por allá por el Facebook y ya también se compartió en la página, pues un homenaje a la obra de Patricia Martínez Huchín, ¿no? También me acuerdo del trabajo de Briseida Cuevas Cop, ¿no? Marisol, Chemo, son escritoras que también han escrito, o sea, que
en lengua maya, ¿no? O sea, para promover y difundir y todo, o sea, desde una perspectiva, ¿no? Femenina, pero también pensando un poco en los textos que leí para el análisis de mis trabajos, ¿no? O sea, yo tengo 3 referentes en cuanto a, pues, textos más académicos, ¿no? Que reflejan, que reflexionan sobre estas temáticas, ¿no? Son de la lingüista Yasnaya Aguilar Gil. Bueno, ella ha sido como fundamental también en mis reflexiones, y también tenemos el trabajo de Aura Cumes. Ella es una antropóloga guatemalteca también. Y también en Guatemala tenemos a que reflexiona tanto, o sea, no tanto en la literatura, pero pues más cuestiones de comunales, ¿cómo se llama? A Gladys Tutzul, ella también guatemalteca, ¿no? Desde la academia está haciendo textos muy, pues, trabajo que es importante divulgar también, ¿no? Y bueno, pues yo siento que pues hay mucho trabajo que hacer, o sea, otra forma, yo estaba... esto siempre como también ha sido como algo muy, muy personal para mí, ¿no? Está buscando estas narrativas que nos cuenten otras formas de ver la realidad, otras formas de ver, que hablen desde otros posicionamientos, no solo estas voces privilegiadas, ¿no? Que mayormente es blancas, que tienen el acceso, ¿no? A las editoriales, a publicar, a escribir. Entonces hay que buscar otras alternativas. O sea, yo partí de la obra de Bestart por la forma en cómo él aborda el mestizaje, ¿no? Y que también es interesante, ¿no? Pensar también a él como un mestizo, ¿no? Pues en todas esas representaciones que él hace, ¿no? De la literatura. Pero es importante, fundamental también recordar que él empieza a reescribir desde una postura que revaloriza todo lo maya, la lengua incluso, el conocimiento, las tradiciones, todo eso, en un momento en el que en Yucatán pues ya hay varios trabajos, ¿sabes? Mucho trabajo detrás, perdón. Ya la escuela mayista ha hecho mucho por recuperar la lengua, o sea, hay gente que ya escribe en lengua maya, no solo en ficción, en poesía, obras de teatro ya en lengua maya, o sea que el teatro realmente, o sea, como tradición indígena, juega un papel fundamental en la península. O sea, a mí me impresionó mucho descubrir todo eso a partir de este análisis, ¿no? Como o sea, hace un poco ese desarrollo del teatro regional, que es como una forma de revertir todos esos roles y esas divisiones también en lo regional, ¿no? Claro, ahorita se puede ver de otra forma, ha sufrido muchas modificaciones ya el teatro regional, me refiero a eso, pero antiguamente o anteriormente tenía otras formas de llevarse a cabo, ¿no? Pues hay muchos trabajos colectivos en la península, no sé qué nos puedes decir, Coyoc, al respecto. Tu micro, Coyoc. Bueno, es que lo tenía al revés. ¿Ya me escucho? Bien. No sé, Charo, si quieres contestar algunas de las preguntas de los comentarios que leímos. ¿Me toca a mí? No entendí. Sí. Bueno, además hay algo que no debemos de pasar de largo, y creo que también es un elemento importante en esta discusión. No solamente la literatura indígena o las reflexiones hechas desde las ciencias sociales que tienen que ver con esta parte indígena o con esta raíz viva indígena, sino también leer a las afromexicanas, a las afroamericanas, a las mujeres del Afroperú y de toda esta raíz africana, ¿no? Que llega a las Américas como parte también de este gran proyecto de la colonia que se perfila hacia el capitalismo, ¿no? También cuestionarnos todos estos procesos significa cuestionarnos también la existencia del capitalismo
capitalismo que nos tiene por la calle de la amargura en realidad a un nivel global. Y bueno, la literatura de las mujeres afro es también fundamental, es una mirada que no debemos de perderla. Y bueno, por ejemplo, yo quiero resaltar, Cris, tú nos has también hablado de que has leído escritoras afro también, desde las ciencias sociales, desde la literatura. Y también ahorita el activismo afro está muy, muy, muy fuerte, y yo les quiero hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, si aquí hay banda que es muy, que anda mucho en el Instagram, se anda mucho en el Twitter, hay compañeras que están dando información súper interesante, como por ejemplo las compañeras que se hacen llamar Flores de Jamaica, una colectiva, ¿no? Una organización de mujeres jóvenes afro, y hay otras más. Si quieren se las puedo ir mandando por el chat, porque ahorita se me revuelven los nombres. Otras lecturas a las que creo que debemos de acercarnos son, por ejemplo, a los análisis de las mujeres del Caribe, a mujeres como Ochi Curiel, por ejemplo, Yuderquis Espinosa, que también han hablado del mestizaje, pero también desde el punto de vista afro en las ciencias sociales. Pero también del otro lado del charco, de otras partes del mundo, hay visiones que nos pueden dar muchísima luz para ir reflexionando sobre esos temas. Por ejemplo, desde Argelia, la autora Huria Butelja, que también forma parte de estos feminismos islámicos, que tienen mucho que decir acerca de estas resistencias y estas luchas, y que también se las han visto bien difíciles, ¿no? Y que también están haciendo reflexiones bien interesantes. O por ejemplo, el trabajo de Oyeronke Oyewumi desde Nigeria, que también ahí, por ejemplo, en su libro La invención de las mujeres, nos pone así con ABC, con peritas y con manzanas, ¿por qué es fundamental preguntarnos o poner en crisis el feminismo como un producto de la colonización, también como un producto colonial, tomando en cuenta que en otras culturas, como en este caso la cultura yoruba, la noción de mujer como tal no existía, ¿no? Entonces llega el colonialismo con su visión, instala quién es hombre, quién es mujer, como para ir armando todo este aparataje de la colonización y la colonialidad, y ahí se van creando estas estructuras de opresión y de desigualdad. Cuando pensamos en estas visiones, caemos en cuenta también que son biologicistas, que son coloniales, que son binarias, que son visuales, ¿no? El color del cabello, el fenotipo, hombre o mujer, por la visión, ¿no? de la visibilidad de los sexos. Y bueno, haciendo estas reflexiones y poniendo en crisis todo esto, y yo esta recomendación va a todas las compañeras que estén interesadas en el feminismo, que yo creo que también es muy importante hacer autocrítica, ir tumbando todas esas nociones del feminismo blanco que hemos adoptado como naturales o como una verdad absoluta. Y también leer a las compañeras de el sur global, de la América también, y que ellas también tienen algo muy importante que abonar a todo esto. Y ya en una conversación previa, el compañero Coyoc nos habla también de mujeres del Perú, de Bolivia, las compañeras, bueno, que han teorizado acerca del feminismo comunitario, también, que también hay figuras polémicas, ¿no? Como nada es tan simple en este mundo, pero acercarnos a toda a estas visiones, creo que más que siempre es fundamental. Sí, definitivo. Sí, definitivamente. Espero que me escuchen. Sí, gracias, muchísimas gracias por recordarnos también todo esto de lo afro, ¿no? Lo negro, que no deja de estar presente en la península también, ¿no? Y bueno, a mí retomar un poco también el análisis de las obras, ¿no? O sea, todo estas representaciones de los mestizos y del mestizaje, yo siento que en la obra de Bestart, ¿no? Él resalta mucho estas identidades, y que muchas identidades, otras identidades, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la negritud, ¿no? De los afrodescendientes en la península, y desde la historia, ¿no? Desde la historia de Yucatán, ¿no? Bueno, también Coyoc nos puede hablar mucho mejor sobre eso, pero también siento que en la península, ¿no? La relación cercana que ella mencionaba también
una profesora querida ya de la Facultad de Antropología, Maggie, Margaret Shipton, y ella mencionaba, ¿no?, esa relación de Yucatán con el Caribe, ¿no? O sea, cómo hay mucha similitud pues, en las problemáticas sociales, en toda esta, en esos ocultamientos, invisibilamientos, invisibilamiento, ¡ah! Disculpe. Ay, de estas identidades. Entonces, ella ya mencionaba un poco pues el trabajo, ¿no? Un trabajo fundamental de este filósofo caribeño, bueno, pensador también, ¿no? Edward Glissant, ¿no? El que trabaja también, él intenta también combatir el término de mestizaje y reemplazarlo, ¿no?, por la criollización y todo eso, ¿no? Pero a mí me gusta más la teoría que él hace de la relación y de la poética del caos, bueno, que también hay mucho de qué para hablar, ¿no?, sobre eso. Pero bueno, recordando un poco, pues, esto que nos pides, ¿no?, de hablar sobre otras escritoras. Yo estuve recordando, ¿no? Hay escritoras caribeñas, está la escritora Yolanda Pizarro, ¿no? Está Mayra Santos Febres también, que escriben desde el Caribe, un poco también esta cuestión de la posición, ¿no?, de la mujer negra y todo eso. Y pensando también un poco en los textos que leí, que conocí recientemente, ¿no?, en Brasil, la obra literaria, bueno, hablando desde la literatura, ¿no?, de Conceição Evaristo, me parece fundamental también, y hay otra escritora, Carolina María de Jesús también allá, que escribe de forma, sí, que denuncia también en la literatura, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Pues bueno, no sé qué. También, claro, estaba pensando que en otras formas, ¿no?, de abordar el mestizaje. Yo siento, sí, eso me gustaría compartir con ustedes porque me pareció muy importante. Yo siento que desde el sur, ¿no?, desde pues, los territorios donde pues, que hemos sufrido, ¿no?, por este proceso de colonización, hay un rechazo total hacia el mestizaje, ¿no? Se buscan como que otros términos, otras formas para hablar sobre, pues, las relaciones interculturales que al final de cuentas tampoco dejan de existir, ¿no? O sea, no es siempre pensar en antagonismos tampoco, ¿no? Es pensar otra forma de acabar con estas injusticias, ¿no? Con estas desigualdades, con el ocultamiento de lo indígena, ¿no? Que no es una forma de acabar con lo otro, ¿no? Entonces yo estaba pensando también una recomendación del compañero Alfredo Bojorquez, ¿no? Y pues esta pensadora boliviana, ¿no?, Silvia Cusicanqui, que ya es, pues, conocida también. Ella hace unas reflexiones también desde pues, su posición en torno al mestizaje, ¿no? Entonces ella también promueve pues, el uso de un término aymara, ¿no?, el chishi. Y bueno, también pensando en otras formas que han habido de abordar el mestizaje, hay también intentos por reivindicar el término, ¿no? O sea, en la academia, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El trabajo de Gloria Saldúa, que ella siempre habla como de la nueva mestiza, ¿no? Como de esta mestiza que se identifica con sus raíces y con sus diversas raíces. También creo que vi una pregunta ya también por el Facebook, ¿no? Que, mira, todo esto de las identidades hay que tener en cuenta, y para eso creo que el trabajo es de Stuart Hall y de Glissant también es importante para entender un poco este concepto de las identidades. O sea, las identidades no son cerradas, las identidades no son esencialistas, o sea, no hay un concepto allá. Las identidades están en constante transformación, ¿no? O sea, tú puedes tener, y hay como un sobreposicionamiento de identidades, ¿no? O sea, son múltiples identidades que igual, claro, esto sin, no quiero tampoco decir, no, siempre lo occidental o lo blanco va a ser primordial, no, al contrario, o sea, se tienen que reconocer pues estas muchas identidades que nos conforman, ¿no? Estaba preguntando allá una compañera que
que cómo le hace ella, que tiene raíces criollas, que sí se puede identificar con lo maya. O sea, esto es un proceso, ¿no? De individual, ¿no? O sea, claro, también, pero colectivamente, que está articulado colectivamente. O sea, uno, claro, no puede decir, ay, me levanto y ya soy maya, ¿no? O sea, hay como que todo un proceso allá de identificación y de reafirmamiento que pues es personal, pero también es comunitario, ¿no? O sea, en esos términos tampoco puedo hablar mucho, pero lo que quiero recordar también es que no hay identidades cerradas, no hay identidades fijas, ¿no? Todo eso son construcciones, son transformaciones, son procesos que tienen mucho que ver con las lecturas del pasado, contemplar las situaciones presentes. Entonces, yo creo que allá todavía falta mucho por hacer y por pensar y discutir. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que ustedes lo han dicho todo bastante bien en el sentido de que pues creo que a veces nos estamos como bastante atrapados en los marcos del Estado Nacional, ¿no? Y bueno, qué bueno que ustedes pudieron compartirnos un poco de cómo se puede ver desde otras geografías, y pues lo que nos hace pensar y nos hace ver bastante claramente que pues es un problema que viene con la colonización, y que tiene un poco que ver con esta idea de pureza. Yo creo que ha habido como muchas críticas de parte en el, en el sur en el sur de América, en Bolivia, en Perú, acerca del cuidado o bueno, más bien la autocrítica de que de que los movimientos de reivindicación puedan reproducir estas mismas ideas de pureza, ¿no? Por ejemplo, los mapuches que juegan con la idea del mapuchómetro, quién es más mapuche, quién es menos mapuche, que luego a veces pareciera que se va esencializando una identidad, ¿no? Que es dinámica, sí tiene varios aspectos que luchamos porque permanezcan, pero eso no significa que estamos congelados en el tiempo. Yo creo que ese es un problema que atraviesa todo el sur global, creo que ustedes lo mencionaron bastante bien, y yo creo que en esta intersección, bueno, en todas estas intersecciones entre pureza, colonización, y feminismos, yo creo que ustedes nos pueden hablar más, por ejemplo, de cómo se piensa, por ejemplo, ahora que hay una discusión con las feministas musulmanes, o por ejemplo, cómo se piensa desde las mismas metrópolis estas ideas de lo mestizo como Yo solo quería comentar. Ya puedo decir la palabra invisibilización. Y no. También quería recomendar, antes de entrar a la respuesta a esa pregunta, también la peruana Marisol de la Cadena, ¿no? Que la cadena, que ya estábamos conversando con Jock y yo sobre también sus trabajos antropológicos respecto al mestizaje. Y se me olvidó mencionar también a alguien que ha sido fundamental bueno, pues en ese trabajo, ¿no? Y en mi formación y todo es Agrada Quilomba. No sé si la conocen o han escuchado hablar de ella. Ella es de nacionalidad portuguesa, pero es descendiente no africana. Entonces es muy interesante el trabajo que ellos realizan. Y en cuanto a la pregunta de Coyoc, no sé, Charo, tú que estás más metida en esas cuestiones. Sí, nada más que ando así como un poco frita del cerebro. Entonces, Coyoc, porfa, repítenos la pregunta. Ahora sí que, ¿cuál fue la pregunta? Sí, nos comentabas un poco de cómo estaba la discusión de las feministas musulmanas que migran a Europa, y también ellas tienen un proceso de pensar lo mestizo y el mestizaje. Claro, bueno, híjole, eso es una discusión bien interesante,
O sea, yo apenas entré, a partir de un seminario, entré en contacto con el feminismo musulmán, y yo creo que yo de manera personal reconozco que mi ignorancia sobre el mundo musulmán era casi al 100%. O sea, mis referencias sobre el mundo musulmán, o sea, aparte de lo básico, ¿no? Que si Mahoma y que si el Corán, ¿no? Y de ahí el brinco era hacia terrorismo, ¿no? Metrallas, talibanes, salgan corriendo, y cosas así, ¿no? Que no es otra cosa más que islamofobia, es la narrativa occidental sobre el mundo musulmán y las personas musulmanas, no es otra cosa que islamofobia. Entonces, o sea, aunque yo no tenía como ninguna postura al respecto, esas eran mis referencias. Cuando entro en contacto con los feminismos musulmanes, pues nos damos cuenta que, o sea, para empezar, ellas quitan como este velo para decir, bueno, eso que ustedes piensan, eso es parte también de un proceso colonizador, ¿no? Cuando en los países musulmanes se viven ocupaciones, despojo de territorios, de recursos, que pasa lo mismo que pasó acá, que también empiezan a haber divisiones. Se van formando también resistencias, y algunas de esas resistencias también han llegado a puntos del fundamentalismo, que es lo que conocemos nosotros, ¿no? El feminismo, el mundo musulmán no es los talibanes, no es Boko Haram, ¿no? Sino esos más bien son brazos de este mundo musulmán que comenzaron como resistencias contra el colonialismo, pero luego se volvieron otra cosa. Y esto obedece también a asuntos más globales como las relaciones, ¿no?, entre el mundo musulmán, pero también Estados Unidos, Europa y el Estado de Israel, ¿no? Entonces es un tema súper complejo. También una cosa que pude descubrir es que las feministas musulmanas generalmente son mujeres muy eruditas, y muchas de ellas son especialistas en la reinterpretación del Corán. En uno de estos libros leí que si nosotros creíamos que, por ejemplo, que la Biblia es un libro complejo, el Corán le dice, quítate que ahí te voy, porque tiene por lo menos siete formas de ser interpretado. Y uno de esos contenidos que tiene el Corán es, por ejemplo, una serie como de guías de comportamiento, ¿no?, que se sugiere a las personas musulmanas, para hombres y mujeres, pero que como que la noción que existe de hombres y mujeres en el Corán es como de igualdad, ¿no? Entonces ella dice que estas ideas fundamentalistas, ¿no?, que vemos, por ejemplo, y que además cuando lo imaginamos es la mujer con una burka, ¿no?, obedece como que a cosas muy específicas y que tiene que ver con procesos bien complejos. El cuerpo de las mujeres musulmanas es uno de esos campos de batalla. O sea, el cuerpo de las mujeres siempre es un lugar donde se libran muchísimas batallas, pero en el caso de las mujeres musulmanas está como que más acentuado, en el sentido de que cuando se problematiza desde el feminismo sobre las mujeres musulmanas es, por ejemplo, el uso del velo, ¿no? Que el velo puede ir desde algo muy sencillo, que además hay muchísimos tipos, como por ejemplo no es lo mismo un chador que una burka, que bueno, hay como 5 o 6, hay otro más del que no me acuerdo, son como 6, es una cosa impresionante y uno cree que es lo mismo. Ellas van explicando por qué para el mundo occidental es tan importante, o cuál es la obsesión del mundo occidental de clavarse con el uso del velo. Para las mujeres musulmanas el uso del velo no es necesariamente una opresión por parte del patriarcado musulmán, sino que también es una forma de resistirse ante el colonialismo, y también es una manera de mostrarse con orgullo de ser musulmana,
¿no? Es como identificarse también, como ponerse un hipil, como usar un rebozo. Para ellas usar su velo es también una identificación de que yo estoy en contacto directo con con la tradición musulmana, que no es necesariamente una opresión de género, ¿no? Entonces, cuando nos metemos a esas discusiones, nos damos cuenta de que ellas, o sea, que nosotras, mujeres que estamos en estos territorios, podemos también tomar mucho de las reflexiones de las compañeras que son feministas desde esos países árabes o musulmanes, porque además hay una diáspora, están en muchísimos lugares, ¿no? Y por ejemplo, sobre el mestizaje, la escritora Huria Butelja, la verdad es que hace unas reflexiones durísimas, ¿no? Ella dice, yo vivo en dos mundos. Mi familia, ¿no?, es de origen argelino, mis padres son argelinos, pero yo migré en Francia, aquí trabajo, aquí escribo, aquí están mis círculos sociales, ¿no? Y ella se identifica como una criminal de alta sofisticación. Dice, el mestizaje me hace que yo también cargue con todas estas responsabilidades y un pasado también de violencia, pero el hecho de que yo no vea las manos, yo no veo la sangre en mis manos, pero sé que yo también tengo responsabilidad en todo este embrollo. Y creo que su perspectiva está muy buena para las personas que crecimos también dentro del mestizaje con este conflicto de los dos mundos, que en realidad no hay conflicto porque es evidente quién ganó, ¿no? Pero si buscamos problematizar y no andar por la vida de, ay, qué inocente soy, la vida me pasó, y yo no supe nada, pues bueno, ese tipo de análisis nos pueden ayudar muchísimo. Sí es, muchas gracias, Rosario, wow. Buenas referencias y grandes comentarios. Así. Muchas gracias, Rosario. Yo creo que para ir un poco cerrando, creo que, no sé, me quedó muy este comentario que hizo Sujarini, que comentaba acerca de la autoadscripción hacia un pueblo originario y los rasgos. Yo creo que es una discusión muy, muy actual y que creo que nos remite a que pues están cambiando esas identidades y creo que en este cambio es súper importante esta idea de la pureza y lo mestizo como lo impuro. No sé cómo nos retrata Vestar esta posible impureza de como los indígenas ya no tan puros y que bueno se convierten en mestizos, que es una idea muy actual, ¿no? La idea de que, por ejemplo, por hacer rap ya no eres indígena, porque ya no haces una milpa ya no eres indígena, porque no vives en el pueblo ya no eres indígena. ¿Qué es lo que te ha salido en tus investigaciones, Cris? Bueno, en la lectura pues de las novelas, ¿no? Yo creo que esta forma de la impureza, ¿no? O de la bastardía también, ¿no? Se refleja, ¿no? El bastardo, el no reconocido, ¿no? En las novelas, en las metáforas que él emplea en sus narraciones, ¿no? Y allá pues son metáforas muy fuertes porque al final remiten también a imágenes violentas, ¿no? Eso está el visto el mestizo como maldición, como monstruo, esta idea del monstruo ya está, es también, ya ha sido utilizada en varios análisis literarios, ¿no? Como pero siento que también hay allá una metáfora que habla como, y me deja también muy pensando en esta cuestión, ¿no? Como lo traidor, ¿no? O sea, ya en esta cuestión de la pureza es que y tú inclinarte hacia algo, ¿no? O en las novelas se ve un poco estos mayas, ¿no? Que se inclinan, se convencen de estas ideas occidentales de desarrollo. Entonces son consideradas a veces por las personas con las que entran en conflicto, ¿no? Como traidores, ¿no? Es el traidor de la raza, ¿no? El traidor de los mayas, ¿no? Entonces es un poco eso, o sea, cuando realmente esta idea también es muy esencialista, o sea, ¿cómo puedes, esta colonización ha sido tan fuerte que es como, es un poco también tachar a alguien de traidor, como ignorar un poco esta historia no colonial, esta fuerza del dominio español, o sea, occidental sobre las identidades, ¿no? Pero también es vista un poco desde otra perspectiva,
bueno, también la idea esta de bastardía, ¿no? Que te comentaba, de los bastardos. También siento que hay allá también esta idea de el mestizo como el paria, ¿sabes? O sea, como que está fuera de la sociedad y que no encaja en ninguno de estos grupos, vamos a decirlo, ¿no? De estos, sí, estas otras clasificaciones, ¿no? Entonces, a mí estas lecturas me han servido mucho para pensar un poco en esas dinámicas, pero bueno, yo no estoy, o sea, no, un poco como que retomando a la Grada Quilomba que habla de cómo nace este concepto del mestizo en lo colonial, ¿no? Como el mestizo nace de esta idea de la unión de dos perros, ¿no? Y al final es una raza impura, ¿no? O sea, yo estoy en contra de esta idea, o sea, de todo lo que esté relacionado a lo racial y a lo biológico. Yo siento que, que, que si no desprendemos esta idea de las relaciones culturales de un término sumamente racial, ¿no? O sea, colonial y patriarcal, no podemos avanzar en, en la reivindicación de las identidades, en la convivencia social, ¿saben? No podemos avanzar como sociedad un mejor sentido del término, o sea, no inclinado al desarrollo, ¿no? Entonces siento que hay que cambiar un poco, no solo la forma de escribir las historias, no solo de escribir las narrativas, que es un poco como lo que Rosario ya nos comentaba, ¿no? De estas historias que también han servido para divulgar estos imaginarios, estos estereotipos racistas que tenemos pues de los pueblos indígenas, de los pueblos musulmanes, o sea, hay que escribir de forma diferente, pero también hay que pensar un poco estas relaciones y la cuestión de que si no revalorizamos, por ejemplo, lo indígena, y si no podemos priorizar la forma, los conocimientos y las tradiciones, o sea, no podemos tampoco reconocer los derechos, ¿no? O sea, y eso siento que es fundamental ahorita en la discusión que se está llevando a cabo en la región, ¿no? O sea, ¿qué necesitan los pueblos? ¿Qué necesita la gente? O sea, ¿necesita todavía alguien que le esté imponiendo lo que es mejor para ellos? ¿O miramos hacia adentro? O sea, miramos desde allá, escuchamos a las voces que nos están diciendo, no, necesitamos tal vez otras formas de trabajo, otras formas pues otros proyectos, ¿no? Que nos ayuden a superar un poco, pues, las problemáticas de la península, ¿no? Y siento que es un poco eso, o sea, no solo escribir, leer y pensar y actuar como en un mismo sentido, sino también dar reconocimiento y observar esas luchas y los derechos que se están exigiendo desde otras perspectivas. Bueno, es un poco eso. Muchas gracias, Cris. Pues voy a leer en algunos, los comentarios. Comenta Andrea Montenegro, qué bueno que se aborda ese tema. Siempre se ha plasmado en películas o en documentales como una opresión, el uso del velo. Chaquichel dice a todos. Y Oscar Chan nos comenta, ¿nos pueden compartir sobre a quienes se les llama mestizos? Cuando digo que soy maya me dicen, no te hagas pen, eres mestizo, todos somos mestizos. Había una pregunta también ahí acerca de la casta divina, de si tenía algún significado todavía en la península, en ciertos discursos. Adelante, compañeras. Sí, eso también, hola, sí, eso también me llamó la atención. El problema con esta idea de mestizaje, o sea, es que impide también ver como estos conflictos y estos antagonismos que son vigentes, o sea, que son vigentes en la península, pero no solo en la península, sino en varias partes de México, ¿no? O sea, esto impide ver estos privilegios y estas diferencias sociales que pues imperan tristemente, ¿no? O sea, esta idea de que todos somos mestizos y que todos somos iguales es una mentira, ¿no? Eso es parte de esa idea de la ideología mexicana, ¿no? De la idea nacionalista que nos
nos han inculcado, ¿no? En las escuelas, a través de la historia, de la literatura, a través de las voces incluso, de las historias incluso que han dominado nuestro cotidiano, ¿no? O sea, esto, sí, y nos impide ver el mestizaje también, por ejemplo, esos privilegios, esas diferencias enormes que existen, por ejemplo, en la sociedad yucateca y que producen todavía y que mantienen, ¿no? Estas referencias a una casta divina en la sociedad que tristemente todavía se emplea, ¿no? O sea, hay un sector privilegiado muy grande y en la península, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, podemos ver cómo pues las diferencias también, ¿no? Por las que las familias atraviesan en esta cuarentena, ¿no? O sea, que está sumamente ligado a esto. O sea, esta idea de mestizaje no nos permite ver estos conflictos y estas diferencias que hay en la sociedad. Yo siento que allá está un poco como otro motivo para estar en contra del mestizaje, ¿no? Sí, sucede otra cosa que como no se habla, ¿no? de estos procesos históricos, no hay tampoco como, no logramos comprender, no sé si es una falla en el sistema educativo, obviamente hay muchas como omisiones en el sistema educativo que tienen como repercusiones en la vida real y muchas veces es adrede, ¿no? Para seguir manteniendo ciertos órdenes. Creo que no se alcanza a entender como la gravedad real de la existencia, ¿no? De este concepto de la casta divina y se va diluyendo, ¿no? Su significado hasta convertirse como en una abstracción, ¿no? O como algo, ¿no? Que es parte de nuestro repertorio cultural, pero que no tiene ningún tipo, o sea, que no tiene como ninguna contundencia en nuestra vida real. Cuando hablamos de la casta divina, creo que no queda claro que estamos hablando de una bola de esclavistas, de gente sumamente racista, de gente sumamente violenta, que a costa de los cuerpos y la vida, no solamente de las personas mayas, bueno, sí en su mayoría, pero también contra otros grupos más pequeños de la población. Sobre, por ejemplo, los compañeros, o sea, los indígenas yaquis que fueron traídos aquí también a hacer trabajos forzados en las haciendas enequeneras. O también los coreanos que vinieron aquí también engañados. Son historias que debemos de leerlas. Sabemos de la casta divina, pero creo que muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos la casta divina. Tanto así que hay un restaurante hoy el día que en pie está con ese nombre y eso es una aberración. ¿No? No me imagino esto pasando, bueno, en Estados Unidos están pasando cosas muy extrañas, pero no me imagino, o sea, algo así no tendría tolerancia en un lugar como Estados Unidos, ¿no? Un restaurante que se llame La Plantación de Algodón o algo por el estilo, eso lo tumban en 2 días, eso no dura, ¿no? Sin embargo, aquí sigue en pie y de algún modo algunas personas hasta pensarán que es gracioso. Bueno, en realidad, si revisamos la historia, tiene cero de gracioso, ¿no? Es una historia de dolor, es una historia de violencia, es una historia que tiene repercusiones hasta el día de hoy desfavorables para muchísima gente, significa opresión, significa violencia, significa brutalidad, ¿no? Cimentada sobre la explotación, la esclavitud, ¿no? Y claro, y el usufructo, ¿no? De enriquecer a unos pocos y enriquecerlos de manera obscena, a través del uso, ¿no? de los cuerpos y la vida de toda una población, ¿no? Entonces, creo que no queda claro o se ha vuelto como algo abstracto pensar en este tipo de conceptos. No logramos hacer ligas con la realidad actual. Sí, así es, Rosario. Y gracias también que comentas un poco sobre estas, bueno, otras historias y estos conflictos que pues han sucedido en la península, ¿no? O sea, también esta idea de mestizaje nos impide ver, ¿no? O sea, ya lo comentaban otros, pues, maestros, ¿no? Académicos, ¿no? Allá Federico Navarrete, la profesora Mónica Figueroa, ¿no? Que un poco como que esta idea de mestizaje nos impide ver también otras
y reconocer otras identidades que también en la península están muy fuertes, están presentes, ¿no? Y que son muy fuertes, como, o sea, no solo los afrodescendientes, pero también los coreanos, los libaneses, ¿no? Bueno, allá también hay como que los chinos, o sea, también hay otras identidades que juegan pues un rol importante, ¿no? En la península. Claro que allá también como que hay otras cuestiones en cuanto a qué, en cuanto a la clasificación, ¿no? Social, en qué rango se encuentran y todo eso, pero bueno, tal vez es una discusión que podríamos dejar para otro día, ¿no? Y sí, o sea, y también un poco retomando un poco la pregunta que vi allá sobre por qué la mal llamada guerra de castas, ¿no? O sea, esta idea que se asocia mucho con esta idea de la casta divina, ¿no? O sea, bueno, pues como muchos saben, ¿no? Toda esta forma de narrar la historia siempre ha estado como en manos de personas, ¿no? Privilegiadas y de una posición que representan, ¿no? Una posición mayor, o sea, blanca. Entonces, la forma de narrar y explicar la historia y los acontecimientos de la península, pues han sido desde esa perspectiva, ¿no? O sea, desvalorando lo indígena, hablando de que lo maya es el retrasado, es el borracho, es el inútil, es el delincuente, es el salvaje, por toda esta forma en cómo se narró esta llamada guerra de castas, ¿no? Esa guerra, este nombre que remite todo a una estructura racial y racista que sigue vigente, ¿no? Con y que se entrelaza perfectamente con esta idea de la casta divina que todavía está en vigor en la península, ¿no? Entonces hay que regresar un poco por eso me encanta mucho el trabajo que están haciendo los compañeros de este sitio, ¿no? Porque es otra forma de contar la historia. No, por eso se junta todo, ¿no? No solo en la literatura, es en la historia, es en la antropología, es en todas estas formas, en la cotidianeidad. Tenemos que narrar de forma diferente para poder vivir de forma diferente. O sea, la fuerza de la palabra es muy, muy, muy impresionante, ¿no? O sea, y estas narrativas que también, ¿no? Todo este juego un poco, ¿no? Que también las historias que nos hablan del futuro, cómo vamos a hablar el futuro, cómo vamos a imaginarnos el futuro, tanto en la literatura como en otros espacios, ¿no? Eso es importantísimo. Yo reconozco también y el trabajo, por ejemplo, de los afrofuturismos, ¿no? Hablar desde otras formas, desde otros espacios, de otras visiones de lo que nosotros esperamos como sociedad, ¿no? Entonces, allá como en ese sentido siento que todavía queda mucho trabajo y pues estos espacios también ayudan un poco a reflexionar sobre eso, ¿no? Ay, creo que está fallando el audio otra vez. Ah, ya, sí, es que te congelaste. Pero bueno, no sé, yo creo que ya para ir cerrando, ojalá nos pudiera, nuestra compañera Charo nos comentaba, y bueno, ya tenemos parte de esta conversación, ya sabemos todas las implicaciones que tienen este asunto de los mestizos. Y bueno, cómo rompemos este pacto del blanqueamiento y el supremacismo blanco, ¿no? Que en Hispanoamérica, que a muchos no les gusta hablar de que existe tal supremacismo, pero yo creo que es por esta vieja tradición también de Latinoamérica de eludir esas discusiones. Sí, vamos cerrando ya con algunas reflexiones así como para cómo irnos alejando, ¿no? de esta realidad tan aplastante y que llevamos a cuestas y que la verdad es muy dolorosa. Ya que Cris hablaba hace rato, ¿no? Del mestizaje y del mestizo como alguien que no llega a ser, que se queda como que a medias en el camino, pero aparte pues es un traicionero. Yo invitaría también a darle un nuevo significado a la palabra traición
y me parece que la traición como praxis de vida contra ciertas cosas es algo que deberíamos de considerar, sobre todo estando las cosas como están. Y yo les haría la invitación de traicionar ese pacto de blancura, el pacto de blanqueamiento, que históricamente pues ha sido un continuo en muchas de nuestras vidas y sobre todo en las personas que nos hemos identificado o que hemos vivido como mestizos. Y cuando hablo de traición me refiero a traicionar al blanco que vive dentro de ti. Traiciónalo, asfíxialo, mátalo si puedes. Haz esfuerzos, busca nuevos caminos, traiciónalo enterándote de la historia de tu familia, por qué hubo migración, de dónde vinieron, qué idioma hablaban, cuáles fueron sus historias, preguntar, incomodar, hacer preguntas incómodas y obligar a la abuelita o al abuelito que suelte la sopa, órale, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? O a nuestros familiares que tengan todavía conocimiento de estas historias. Reconsiderar, ¿no? Bueno, quiero acercarme a esta otra cultura que me fue negada a punta de colonialidad. Bueno, entonces pues tomo mis clases de maya y me voy acercando a la lengua y a toda, así como aprendemos tan fácil y le conocemos toda la cultura gringa a punta de aprender inglés desde el kinder, bueno, lo mismo con el idioma maya. Tendría que ser un proceso similar. Darle importancia y darle a esa lengua ese estatus importante para nuestra vida, darle un lugar especial en nuestra vida y al cual podamos invertirle recursos y tiempo. Y también, bueno, analizar otro tipo de cosas, ¿no? Para mí, como mujer campechana y también yucateca, ponerme un hipil fue una provocación. Comprarme un rebozo también lo fue, pero también fue conectarme o reconectarme con la imagen de mis tatarabuelas o de mis abuelas que lo usaban como vestimenta cotidiana, pero que en mí ya resultaba muy ajena y muy lejana, ¿no? Y leer, enterarse. Creo que no podemos ya darnos el gusto, el privilegio, ni el lujo de seguir siendo tan ignorantes. Sobre todo si tenemos los medios para acceder a la información. Obviamente hay otras realidades para otras personas, ¿no? Y ahí no podemos poner responsabilidad, pero quienes tienen la posibilidad, creo que sí tenemos la obligación de no seguir a ciegas, ¿no? Y buscar de manera consciente estos otros caminos que nos hagan poco a poco ir desmantelando esa blancura y asimismo negándonos a ciertas cosas o adoptando otras cosas, pues también defendiendo discursivamente y con la praxis. Cuando nos enfrentamos en una conversación que alguien sale con un comentario racista, decírselo, ser la piedra en el zapato. Ya luego no vas a tener amigos y nadie te va a hablar porque te dicen es insoportable. Bueno, con esas acciones, bueno, podemos reconciliarnos con ello y que en realidad no va a pasar nada. Perderemos amigas y amigos, pero ganaremos otras y otros muchos y nos vamos a posicionar políticamente, que creo que es fundamental en estos tiempos. Ya no es tan importante, creo yo, esta cuestión de identificarse como, sino más bien ir construyendo una práctica de vida, una ética de vida y tener un posicionamiento político ante todas estas problemáticas. Creo que eso es mucho más importante. Y adoptar la traición, así como pedimos a los hombres que traicionen el pacto patriarcal, bueno, también tenemos que traicionar a ese pacto de supremacía blanca. Es lo que quiero decir. Excelente, me pareció muy bueno todo lo que plantea Charo y yo creo que no tengo nada más que agregar. Bueno, aparte de que desde la postura, ¿no? De retomar un poco esto de la literatura y todo, ¿no? Escribamos, amigos escritores, pero sobre todo, ¿no? Vivamos, como dice Rosario, ¿no? Vivamos diferentes, vivamos reconociendo otros mundos y apreciando otras formas de vivir, ¿no? Es eso. Escribamos, leamos diferente, critiquemos diferente también. Bueno, pues muchísimas gracias,
compañeras, para nosotros, como les dije, estamos muy contentos de poder tener en esta conversación, sobre todo bien con el objetivo de ir construyendo este espacio plural, y pues cuando quieran hablar sobre estos temas, pues aquí ya saben que está el espacio, el micrófono para que sigamos intercambiando, para que continúe la conversación, sobre todo pues teniendo en cuenta que es un tema del que se va a estar hablando mucho y que tiene consecuencias prácticas para muchísima gente, ¿no? Que sufre las formas más crudas del racismo ahí en la cotidianidad, y que creo que de ahí también radica una parte importante de todo esto que estamos conversando. Le agradecemos muchísimo a todos los que han estado siguiendo la transmisión, a los que nos han comentado, han hecho preguntas, para las compañeras, los saludos también. Discúlpenos si se nos pasó algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias a Luis Peniche, que nuevamente hizo posible esta transmisión. Y pues muchísimas gracias, compañeras. Una palabra final. Que despida. Nada más agradecer, Nibolal, a todo el equipo que hace esto posible. Gracias, compañero Coyoc, un placer conversar con ustedes. Cris, muchísimas gracias. Han hecho estos días también más vivibles, ¿no? En un contexto de pandemia. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo. Muchas gracias también a Maya Cajlay y a Luis Peniche y a todas las personas involucradas en este esfuerzo tan lindo de Maya Huinal. Les mando un abrazo. Sí, muchas gracias a todos, a las personas que nos están viendo, a ustedes, compañeros, Coyoc, Rosario, Luis, muchísimas gracias de nuevo. Y pues bueno, todo esto, yo estoy muy, muy feliz y muy agradecida de poder haber compartido con ustedes, ¿no? Estas reflexiones, este trabajo, que pues sí, se hizo a distancia con mucha nostalgia, y espero estar muy pronto cerca de ustedes, ¿no? Para continuar esta lucha, y pues esperemos también tener más intervenciones aquí en este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues hasta otro día. Creo que el último día del Maya Huinal, pues vamos a tener una transmisión también con todos los que participaron, entonces están súper invitadísimos. Pues eso, ya escucharon a las compañeras, y pues a seguir comentando sobre el tema. Muchísimas gracias.